¿Creemos esto nosotros? La iglesia, el medio, el arca que Dios ha dejado en esta tierra. Dios nos ha dado el privilegio de estar en esta arca. Y en ese privilegio Dios nos da la fortaleza de poder creer, de poder caminar y de poder respirar. ¿Cuántos creemos en el poder de Dios? A veces nos pasa como cuando nos encontramos con alguien que nos contrarresta nuestras convicciones. Aquellos niños estaban en el aula de clase. La maestra no quería saber nada de Dios. Pero dentro de ese círculo de la clase estaba una niñita que siempre estaba atenta a lo que la maestra decía. Y la maestra le estaba enseñando, la existencia de Dios no es real. Todo lo que nosotros vemos es real, por lo tanto existe. Todo lo que usted toca es real, por tanto existe. Todo lo que usted huele existe. Pero ¿quién ha visto a Dios?, dijo la maestra. Por lo tanto, como no lo podemos ver, Dios no existe. Todos los niños se quedaron. Pero una niñita que estaba en el grupo, que les digo, que estaba muy atenta, le hizo la pregunta: maestra, ¿usted dice que Dios no existe? Sí, se los he demostrado. ¿Puedo yo preguntarle y hacerle una pregunta? Sí, ¿cómo no? ¿Y puedo hacerlo en referencia con mis compañeros? Sí, hazla. Y le dijo la niña: ¿ustedes ven a la maestra? Sí, sí la vemos. ¿Ustedes la pueden tocar? Sí, la podemos tocar. ¿Ustedes la pueden oler? Sí, la podemos oler. Y le hizo otra pregunta: ¿ustedes ven el cerebro de la maestra? Y todos dijeron: no. Entonces la maestra no tiene cerebro. Interesante. La experiencia de creer no es una experiencia tangible de algo que usted toca. La experiencia de creer es una experiencia muy personal entre usted y Dios. Y si esa experiencia no es real, escúcheme, si esa experiencia no es real, yo no la puedo transmitir a mis hijos, yo no se la puedo heredar. Tiene que ser una experiencia que personal. Es un encuentro con Dios. Yo puedo decirles a ustedes: Cristo viene mañana. Y si usted no cree, ¿qué va a suceder? Usted va a seguir viviendo como a usted le gusta vivir. No va a haber ningún cambio. Pero si usted tiene un encuentro con Dios, usted va a comenzar a entender que ese encuentro con Dios es esperado en nuestro corazón. Que cuando está en las dificultades es ahí donde miramos una fe real. Y quisiera leerles algo que encontré que me llamó mucho la atención y quisiera compartirse. Dice este relato: estoy sentado a pocos pies de un hombre condenado a muerte, judío de nacimiento, fabricante de carpas de oficio, apóstol por llamado. Sus días están contados. Tengo curiosidad por saber qué es lo que sostiene a este hombre al aproximarse su ejecución. Así que le hago unas preguntas. Y la primera pregunta que este hombre le hace, le dice: ¿tienes familia, Pablo? Pablo contesta: ninguna. ¿Qué tal tu salud? Mi cuerpo está golpeado y cansado. ¿Cuáles son tus posesiones? Tengo mis pergaminos, mi pluma y un manto. ¿Y tu reputación? Pues no vale mucho para algunos. Soy un hereje para otros y soy un indómito. ¿Tienes amigos, Pablo? Sí, pero incluso algunos de ellos se han echado atrás. ¿Tienes galardones?
no en la tierra. Entonces, ¿qué tienes, Pablo? Sin posesiones, sin familia, criticados por algunos, encarnecidos por otros. ¿Qué tienes, Pablo? ¿Qué cosa tienes que valga la pena? El hombre se reclina porque quiere esperar las palabras de Pablo. Pablo cierra su puño, lo mira, y este hombre vuelve a preguntar: ¿qué es lo que te sostiene? ¿Qué tiene? Extiende su mano para que la pueda ver, y al inclinarme hacia adelante abre su puño y observo su palma, está vacía. Y este hombre dice: tengo mi fe. Es todo lo que tengo, pero es lo único que necesito. He guardado la fe. Pablo se reclina contra la pared en su celda y sonríe. Y yo me reclino contra otra pared y fijo la vista en el rostro de un hombre que ha aprendido que la vida es más de lo que el ojo percibe. Pues de eso se trata la fe. La fe es confiar en lo que el ojo no puede ver. Los ojos ven al león que acecha. La fe ve el ángel de Daniel. Los ojos ven las tormentas. La fe ve el arco iris de Noé. Los ojos ven gigantes. La fe ve a Canaán. Tus ojos ven tus faltas. Tu fe ve a tu Salvador. Tus ojos ven tu culpa. Tu fe ve su sangre. Tus ojos ven tu tumba. Tu fe ve una ciudad cuyo constructor y creador es Dios. Tus ojos miran el espejo y ven a un pecador, un fracaso, un quebrantador de promesa. Pero tu fe ve a una alma salva en el reino de los cielos. ¿Cómo tú te ves y cómo te ve Dios? Qué cosas diferentes. Como hijos de Dios, hoy nos reunimos en la casa de Dios. Lo que a veces nos inquieta es entrar a la casa de Dios y salir como entramos. Creo que todos hemos llegado para querer ser diferentes, para salir con una visión diferente, para aplicar una vida diferente, para participar de una convivencia diferente. Y para eso nos reunimos. Ninguno de los que estamos aquí está aquí para sentirse agobiado y cansado. Venimos a darle honra y gloria a nuestro Dios. Venimos a sentirle y a expresarle que durante esta semana Dios nos ha bendecido. Dios ha estado en las buenas y ha estado en las malas. Dios seguirá siendo el Dios de Abraham, de Jacob y de nuestra vida si nosotros lo seguimos buscando. Pero debemos de creer. El problema es cuando vivimos en un mundo que nos absorbe. Y este mundo nos absorbe en nuestra vida diaria. Y cuando nos absorbe, nuestra vida se ve limitada. Y dejamos de alcanzar lo que el cielo desea que alcancemos. Aquellos seres de los cuales Dios nos ha llamado a compartir estas buenas nuevas. Buscando un poco de estadísticas, dice que la mayor parte de niños pasan 20 horas a la semana frente al televisor, más las horas que dedican al internet y a los videojuegos. Muchos de nuestros esfuerzos se vuelven irrelevantes porque desconocemos cómo son estos jóvenes, cómo piensan, cómo caminan. Una generación diferente a la nuestra.
Tal vez usted no nació en el tiempo que hoy viven ellos. Y nosotros pues vemos ciertas cosas con escepticismo en cuanto al Evangelio. Si nosotros hablamos de sostener la iglesia, nos damos cuenta que el que sostiene a la iglesia es la generación tradicional. Si nosotros hablamos y la generación nueva sostiene a la iglesia, vemos que hay un compromiso diferente. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ayudarlos? ¿Cómo nosotros vamos a hacer que este evangelio golpee sus mentes y sus corazones? ¿Cómo nosotros vamos a seguir viviendo en la dirección donde vamos cuando reconocemos que necesitamos cambios en nuestra manera de percibir a estas personas, a estos jóvenes? Fíjense ustedes que sin necesidad de nosotros ir afuera, ir a buscar a nadie más, con los que ya estuvieron aquí se hubieran formado 2, 3 iglesias, ¿sí o no? Y se han formado varias iglesias, ¿correcto? Según lo que entiendo, habían 1000 y algo de miembros, ¿verdad? Ayúdenme, confirmen. Habían 1000 y algo de miembros. Era una iglesia que estaba llena. Yo no sé dónde se estacionaban, porque para tener 1000 y algo miembros hoy en día, ¿dónde van a estacionarse? No creo que en el freeway nos vamos a estacionar. Había estacionamiento. La escuela estaba libre. Cuando el parqueo se nos quitó, se fueron los 1000 y algo miembros. Ayúdenme a entender. ¿Sucedió eso? Cuando el parqueo, el estacionamiento se limitó, se nos fueron los miembros. No, no fue así. Algunos dijeron, no hay estacionamiento y no vamos. Lo que estoy tratando de hacer es que usted piense, ¿cuáles son las razones? Que estas personas hoy no están en nuestra iglesia. Y usted se va a dar cuenta de algunas razones. Le voy a dar algunas de las cuales los jóvenes o la segunda generación piensan y cómo ve a la iglesia. Ellos son escépticos. Ellos no creen en verdades absolutas. Y es algo interesante. Son espirituales, pero no les atrae la iglesia tradicional. Tienen pluralidad de opiniones con respecto a la vida, pero ellos valorizan la experiencia. En otras palabras, son tan directos que mientras nosotros como tradicionales nos sonreímos con ganas de que se abra la tierra y te trague, ellos son directos. Lo que dicen, lo dicen aunque no te guste. Y en esa forma de pensar, a veces a nosotros nos confronta las circunstancias como iglesia. Porque ¿saben lo que andan buscando ellos dentro de la iglesia? Y los que todos nosotros deseamos son amigos reales. ¿Me escuchó la palabra esa? ¿Sabe qué es un amigo real? Dice que el concepto de amigo, el amigo es aquel que está cuando todos sean ¿qué? Se han dado a la carrera. Ese es el verdadero amigo. Ellos andan buscando un amigo genuino, no un amigo circunstancial. En otras palabras, ellos andan queriendo encontrar personas que sean reales. ¿No te ha pasado alguna vez? Tal vez a ustedes no les pasa eso, pero al pastor le había pasado también. Que usted discute con su esposa, discute con sus hijos, y cuando usted llega a la iglesia, ¿qué sucede? Hay que convertir, hay que remover la cara que llevábamos, hay que poner la sonrisa, y cuando usted saluda a alguien, ¿cuál es el saludo?
¿Cómo está mi hermana? Muy bien, todo está de maravillas. Y hace 5 minutos, cuando los muchachos entran con la cabeza cabizbaja a la iglesia, las cosas no están bien. Ellos son reales. Ellos dicen lo que su corazón palpita. Ellos no le dan vuelta al asunto de la doble cara. Y al final, esos hijos se enfrentan a una realidad. Cuando tienen edades mayores, tienen que decidir: o sigo en la iglesia, ¿o qué? O me voy. Pero yo no quiero estar en medio de ese grupo. Y hoy en día muchos de ellos no están. Pero hay algo interesante que decía la encuesta. Dice que a los 30 años, aquellos padres que han permanecido en la iglesia, escúchenme bien, a los 30 años, aquellos padres que han permanecido comprometidos, trabajando y ministrando en la iglesia, ¿saben lo que sucede? Sus hijos terminan ¿qué? Regresando. Mire cómo es esto. En otras palabras, ellos se encuentran una realidad de la cual ellos llegan a percibir y llegan a madurar. Pero su perseverancia, su entrega en buscar de Dios los va a traer a que un día más tarde, cuando ellos se encuentren en la realidad de la vida, se sienten al lado suyo. ¿Cuántos decimos un fuerte amén? En otras palabras, si tu hijo no está hoy contigo sentado, sigue orando. No te des por vencido ni por vencida. Porque el Señor lo va a traer de alguna y otra manera. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no te puedo explicar cómo. Pero sí hay algo que nosotros podemos hacer. Y es ahí donde tú y yo necesitamos estudiar esta mañana. Vayamos al capítulo 2 de Marcos, que nos va a ayudar a confrontar la realidad de lo que es este evangelio. Marcos capítulo 2 nos puede ayudar esta mañana a definir qué tan importante las decisiones que usted y yo tomamos en cuanto al servicio y en cuanto a la entrega. Muchos de nosotros hemos escuchado este relato, pero este relato, el tema central es la acción de individuos que creyeron en el poder de Dios. ¿Me escuchó? El relato se centraliza en la acción de individuos que creyeron en el poder de Dios. Y vuelvo a hacerte la pregunta: ¿crees tú en el poder de Dios? ¿Crees tú que tú eres un instrumento de Dios? Y si así lo crees, lo que vas a encontrar en este relato es una realidad paralela a lo que tú y yo vivimos. Dijo un escritor que para que la maldad aumente, los creyentes tienen que quedarse sin hablar. ¿Me escuchó? Para que la maldad aumente, los creyentes tienen que quedarse ¿cómo? Callados. A medida que caminamos en este vasto mundo, usted va a encontrar la maldad en diferentes lados. Pero no es cierto que cuando usted entra a un supermercado, cuando todos están peleando por ser el primero en la fila, y usted pacientemente está desesperada, ¿no? Pero está pacientemente esperando su turno y alguien se le mete. Usted no pelea, le da el lugar. ¿Alguno de ustedes lo hace? O cuando va manejando en el auto, le trata de decir que no se meta ahí. Pero ¿saben ustedes que todas nuestras condiciones están relacionadas a nuestra relación con Dios? Y toda nuestra vida tiene un reflejo a una vivencia de este evangelio.
Y es ahí donde tú y yo te confrontas en una realidad. ¿Cuántos nos levantamos hoy con ganas de querer ser malos? Algunos dijo, hoy voy a ser el más malo en la iglesia. Ninguno. Pero su naturaleza es rebelde. Por lo tanto, usted al estar en la casa de Dios está diciendo, Señor, mi carácter y todo lo que soy y todo lo que tengo, con humildad te lo pongo en tus manos. Es lo que está haciendo al estar aquí presente. Usted le está diciendo, Señor, vengo a tu casa porque quiero ser diferente. Vengo a tu casa porque quiero escuchar un mensaje que aliente mi vida y que transforme mi manera de pensar. Pero la pregunta es, ¿lo crees? Porque si lo crees, este mensaje va a tener efectividad en tu corazón. Pero si no lo crees, va a ser otro sábado más. Y es ahí donde encontramos a estos hombres en la palabra de Dios. En el capítulo 2, versículo 1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba las noticias del canal 34, 52, 22, 62 y todos los 60 y 70 que hay por ahí. ¿De qué les predicaba? Es algo interesante. El sábado pasado hablábamos de las expectativas de Dios. Y dice que para romper la expectativa de un ser humano, Dios lo llevó ¿a dónde? A la palabra de Dios. Les comenzó a hablar desde Moisés hasta los profetas. Y ahora, ¿qué es lo que Jesús ofrecía al corazón de estas personas? ¿Qué es lo que Jesús te ofrece esta mañana a ti? Te ofrece la palabra de Dios. ¿Serás tú el que la acepta y serás tú el que la rechaza? ¿Serás tú el que la viva y la puedas discernir en tu corazón, o serás la persona más agobiada? Pero cuando tú recibes la palabra de Dios, tu vida se transforma. Y cuando la transformación llega a tu vida, tu manera de pensar y de hacer, no lo haces en relación a tu beneficio propio, sino al beneficio de los demás. ¿Sí o no? Y si no, podíamos contar nuestra propia historia. ¿Alguno de ustedes, levánteme la mano, vino solo a la iglesia por sí mismo? ¿Puede levantar la mano si hay alguno de los que están aquí presentes? ¿Vino a la iglesia por sí solo? La hermana Alberta, de repente encontró la iglesia. Lo que quiero decir, que de 100 o 500 personas, tal vez una podrá haber venido como sola. ¿Qué significa eso? Que todos hemos recibido la influencia de un misionero en nuestras vidas, ¿sí o no? Todos hemos sido impactados por la vida de un misionero. Ese misionero le dedicó tiempo, ese misionero tuvo la nobleza de enseñarme, tuvo la paciencia de ayudarme a buscar la palabra. O alguno era experto desde nacimiento cómo abrir la palabra de Dios. Tuvo la paciencia de decirme, mire, con paciencia, váyase a la página número tal y la va a encontrar si tenía la misma Biblia. Y si no, nos decía, váyase al índice y ahí lo va a encontrar. Y si no, veamos. En sí, cuando nosotros manifestamos esa paciencia, nuestra vida es transformada. Y lo más interesante es que esa transformación no solamente llega a mi vida, sino que esa transformación se transmite ¿a quiénes? A mis seres, a seres que amamos. Porque le voy a decir, hay una diferencia en criar los hijos dentro de la iglesia con un conocimiento cristiano, y hay una diferencia de criar los hijos sin el conocimiento cristiano. Les hago la pregunta, ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí
nacieron en la iglesia? Pura juventud, ¿eh? ¿Cuántos de los que están aquí no nacieron en la iglesia? No tenga miedo, que no le vamos a cortar la mano a nadie. Entonces usted conoció el mundo, caminó en el mundo, aullaba como lobo, pero el Señor lo transformó en una ovejita. ¿Me escuchó? El Señor lo transformó en una ovejita. Aunque quedan esos rasgos de lobo por rato, ¿no? Y esos rasgos de lobo, ayer nos hacemos a un lado. Pero Dios lo transformó en una ovejita. Ahora, el poder de la transformación es el poder cuando yo me sujeto, cuando yo dejo que la palabra gobierne mi ser, cuando mis pensamientos, mi conexión y todo lo que hago tiene un principio, me lleva hacia el reino de los cielos. Pablo decía que no tenía reputación, Pablo decía que no tenía nada donde caer muerto. Pablo decía, pero ¿qué es lo único que tenía? Y sabes tú que eso es lo que Satanás quiere robarte. ¿Me escuchas? ¿Qué es lo que quiere robarte Satanás? Tu fe. Porque una vez que te roba tu fe, te destruyó. Porque la incredulidad va a gobernar tanto. Ustedes han escuchado del pastor de Hollywood que decidió ya no ser más adventista. Y de la iglesia de Hollywood. Salió en los periódicos hace un mes y medio, 2 meses. Dijo que iba a vivir 1 año sin Dios. No iba a orar, no iba a pedirle nada, no iba a hacer nada, nada de lo que Dios pedía iba a demandar, iba a hacer. ¿Y de cuál iglesia dije que era? Hollywood. Ustedes estarán pensando, ¿cuál de todo pasó el pastor Peña? No, el pastor Peña todavía está allá. De Hollywood English, el senior pastor, decidió hacerse ateo por 1 año y al final concluye en su disertación propia de la vida de que no existe Dios y se quedó en el spat de que Dios no existe y de que él va a vivir de ahora su vida sin Dios. ¿Por qué Satanás nos roba la fe? Satanás nos roba la fe porque es la fuente que te mantiene con vida y con tu existencia y propósito. Escúchame bien. Satanás te roba la fe porque es la fuente que mantiene viva la llama de seguir prosperando para el reino de los cielos. Caminas en la tierra, pero tu mente está conectada al reino de los cielos. Vives en un círculo que no te acepta, pero tú sabes que tenés que amarles y mostrarles el amor de Dios. Y en este prospecto de vida, Dios transforma el corazón de aquellos que le buscan. El versículo 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. ¿Por qué creen ustedes que estos se interesaron en el paralítico? Ayúdenme. ¿Por qué creen ustedes que se interesaron en el paralítico? Eran sus amigos, pero todos tenemos amigos. Algunos tienen de esos amigos que llueve, trueno, relampaguea, aparecen. Por fe, dice la hermana, sí. Algunos tienen esos amigos que si está aquí en Estados Unidos y está en El Salvador, se viene del Salvador en burro, o a pie, o en camión, o en lo que sea, pero aquí llega porque lo necesita. ¿Algunos tienen uno de esos amigos? Tal vez sí. No, yo no voy a negar que tal vez no haya. Sí hay. Pero ¿qué hace que un amigo siente el valor por otra persona? Tiene que tener
una conexión con Dios. Tiene que tener una relación profunda con Dios, porque es Dios quien lo mueve para motivos de un proyecto de salvación. Si hay alguien que tenga que mover, y hoy les voy a decir, a todos ustedes Dios los movió de allá a este lugar con propósitos, y a veces no hemos entendido el propósito. Nosotros pensamos que hemos sido movidos para ganar dinero. Nosotros pensamos que hemos sido movidos para ganar dinero. Por eso somos infelices. Por eso no entendemos. Nos peleamos como perros y gatos entre nosotros. Nos mordemos por todo. Y si alguien prospera, ese está metido en coca. Dios te sacó del Salvador, te sacó de México, te sacó de donde quiera que estés, no para ganar dinero, para que les muestres el camino de esa salvación a tus patrones. Y no hemos entendido esto. Dios llevó al pueblo de Canaán, del Egipto a Canaán, para que los otros pueblos vieran a quién, a qué Dios creían. No, pero nosotros hemos llegado aquí, la cosa se ha puesto en una carrera. ¿Y qué carro tiene usted, mi hermana? Pues yo tengo un Toyotita. Ah, no, yo no voy a comprar un Toyota, voy a comprar un Honda. ¿Y qué carro tiene Honda? No, yo no voy a comprar un Honda, voy a comprar un Prius. No, oye, un Prius. Ay, ¿y usted qué carro tiene? Y estamos en aquella carrera, perdimos el sentido. Por eso ahora, cuando decimos va a hacer obra misionera, pagan al pastor, pues. Que vaya él. Y les voy a decir, yo voy solo, no me interesa, voy con mi ángel y con mis ángeles. Yo me siento feliz de ir a la calle y hablar con la gente y darle una tarjetita y ser su amigo y hablar con todos. Yo, I'm happy. Con usted o sin usted, I'm happy what I'm doing. ¿Por qué Dios me ha traído? ¿Por qué Dios me sacó de donde me trajo? ¿Cuál es su plan? ¿Hacia dónde Dios me dirige? Retomemos el rumbo, familia. Retomemos el lugar que Dios desea. Porque cuando retomemos el lugar, entonces voy a comenzar a cargar la cruz del Señor. Toma mi cruz. ¿Y qué? Sígueme. No dijo, vas a ir caminando con zapatos Nike. La Biblia dice, venid a mí todos los cansados y cargados. Dios conoce tus cargas, Dios conoce el conflicto que tú tienes. Por eso Dios está queriendo trabajar en tu corazón. Dios dice, mira hermano Benítez, yo sé que tú estás cansado. Y yo sé que tú no puedes con tus problemas. Dame tus problemas, hermano Benítez. Y el Señor toma los problemas del hermano Benítez. Pero le dice, ¿qué dice? ¿Lleva qué dice? ¿Qué le dice? ¿Lleva qué? Ah, no, nosotros nos gusta que nos quiten la carga, pero no nos des más carga. Entre más tranquilos estemos, mejor. Pero llevad ¿qué? Mi yugo. Mira, tu problema es financiero, tu problema es emocional. Tu problema son las circunstancias que no tienes control con tus hijos. Tu problema es circunstancial con su esposa y tu esposo. Tu problema es cualquiera que sea el problema, dámelo. Pero te voy a dar una Biblia y te voy a dar la fe de Jesús. Warning. Pero yo no puedo dar estudios bíblicos. Entonces, el Señor te dice, no te preocupes. Yo sé que tú no puedes dar estudios bíblicos. Yo sé que tú no quieres abrir la Biblia. Tráemelo a mí. ¿Escuchaste? Tráelo. Eso fue lo que hicieron los 4 amigos del paralítico.
Y los 4 amigos del paralítico, dice el relato, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, en otras palabras, cuando tú vas a traer a alguien y le vas a dar una invitación, posiblemente ese amigo esté paralítico en el pecado. ¿Qué voy a ir a hacer a una iglesia? ¿Necesita qué? Incentivo. ¿Sabes qué? Yo paso por tu casa y te voy a llevar. Antes, ahora Dios les ha dado bendiciones, les ha dado autos. Aquellos jóvenes, aquellos 4 no tenían auto, pero si hubieran tenido auto, hubieran llevado su auto, hubieran hecho todo lo posible, pero como ellos no tenían auto, pero tenían una disposición, la disposición era llevar a ese individuo delante de Jesús. Porque ellos sabían que cuando se encontrara con Jesús iba a ser sanado. ¿Lo crees? ¿Crees tú que cuando encuentras con Jesús puede ser sanado? ¿Y cuántos conocemos de nuestros vecinos, de nuestros amigos que están muriendo en vida y que no han conocido de Jesús, que necesitan ser sanados? Se dieron cuenta estos amigos que no era fácil de llegar a Jesús. Y posiblemente tú vives en el Valle de San Fernando, pero pastor, yo no puedo estar viniendo, mi trabajo, mi circunstancia, mi factor económico. ¿Quieres ver la mano de Dios? ¿Quieres caminar por fe? ¿Quieres caminar aprendiendo de que Dios desea y está dispuesto a darte lo que tú necesitas para que tú te desarrolles como una persona creyente en la voluntad de Dios? Ponlo a prueba esta semana, del 21 al 28. Ora por ese individuo que sabes que es tu compañero de trabajo, que está a punto de divorciarse. Imagínense cómo suceden las circunstancias. Aquellos que están interesados en saber del rótulo, en 2 semanas, con la ayuda de Dios, lo tenemos. No dijeron amén, ¿verdad? No es que yo le he querido retrasar, todo esto es cuestión de building and safety. Ahí hay que meter los papeles y ellos tienen que dar la autorización, porque todo eso es a través de la parte legal. Les decía que estábamos en este proceso buscando el asunto de los signs. Y llegué donde un grupo de muchachos, todos cristianos. Desde que usted entró a ese lugar, todos escuchando música cristiana. Este ambiente está bueno, ¿no? Le digo, ¿todos son hermanos? Sí, somos de la iglesia de Lin. Amén, amén, dijo el otro. Y juntos ahí nos saludamos efusivamente. ¿Y usted quién es? Bueno, yo soy adventista del 7º día. Amén. ¿Usted es pastor? Sí, soy pastor. Amén, decía el hermano. Y bueno, fue agradable. Nos sentamos y platicamos. Pero el hombre que me tenía que dar el precio lo miraba que estaba parado y mira, hermano, fulano le dijo, Rigo le dice, atiende al pastor, viene a la iglesia, necesita que le des un precio. Y sí, ¿qué precio quiere? Pero él no me ponía atención. Y dije, ¿y este impío? Dije yo, ¿qué pasa? Que no reacciona, no me atiende. Y yo sentado viéndolo y se miraba que se movía, venía. Y dije yo, Señor, ¿qué pasa? Entonces dije, Señor, entonces aquí no es el negocio. Dame la información, le digo al muchacho que ya tenés. No, es que le tiene que dar el precio. Pero es que el tipo, le digo, no tiene interés del negocio. Y si no tiene interés del negocio, me salgo mejor y me voy. No, pastor, espérese. Hey, le fue a regañar, ¿no? Ya vino el otro. Oh, pastor, perdone. Y ya comenzó y me dio el precio. Lo interesante es que me dio el precio, agarró el papel, me lo dio y con la misma que me dijo, ahí está el precio, salió. Dije yo, y le digo, ¿y quién es ese señor? Él es el dueño. ¿Sabe qué? Le digo, vamos a ver si hacemos negocio con el dueño. Entonces yo ya agarré la puerta, salí con los papeles. Lo interesante es que afuera estaba Rigo esperándome. ¿Y qué estaba Rigo haciendo? ¿Qué creen que estaba haciendo Rigo? Esperando que yo saliera. Y estaba en el carro así. Y bueno, Rigo, cuídate, gusto de verte. Salí, me dijo, pastor, ¿puedo tener un minuto de su tiempo? Sí. ¿Pero me va a escuchar? Sí. Y Rigo comenzó a hablarme de todos sus conflictos en su matrimonio.
comenzó a expresar cómo había sido abandonado por su esposa, cómo había estado con aquel ser que él amaba, pero él reconocía que los errores que él había cometido, y ahora su amada estaba regresando con él. Y la pregunta de él era, ¿cuál creen que era la pregunta? Pastor, usted que está más cerca de Dios, ya que yo estoy más lejos, dice, dígame, ¿debo regresar con mi esposa? Y la respuesta mía fue, ¿qué dice tu corazón? ¿Y cuál creen que fue la respuesta de él? Que regreses. Pues entonces regresa. La cosa es que con aquel hombre estuvimos 1 hora hablando, no de negocios, pero sí del negocio del reino de los cielos. Y lo que terminó, al yo no entender la necesidad de un individuo, terminó hablándome Dios a mí. ¿Estamos aquí para el negocio o estamos aquí para el proyecto de salvación de un individuo? Cuando nosotros entendemos que estamos para proyectos de salvación de individuos, nuestras bocas hablarán, nuestros deseos serán diferentes, nuestra visión será como estos hombres. Hay que llevarlos a Jesús. Y aquí dice el relato que este hombre lo bajaron por una camilla, dice, y haciendo una abertura lo bajaron por el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe del paralítico, o sea que tu fe es válida. Si tu fe no se activa, no tendrá poder. Escúchame bien. Si tu fe no se activa, no tendrá poder. Si tú crees que esa persona no es idónea para que esté en la iglesia, pues no va a estar nunca en la iglesia. Si tú no insistes en poder colocar en el corazón de ese individuo para estar cerca de Jesús, no va a haber cambios. Pero la fe de ellos es real ante las circunstancias, ante las situaciones que estaban viviendo. Ellos hicieron lo imposible. ¿A alguno de ustedes se le hubiera ocurrido ir a destruir la casa de alguna de sus... ¿Cómo lo hubieran tratado ustedes? ¡Ey! ¿Cómo te pones a creer que te vas a romper el techo? ¿Se pueden imaginar? En su casa, en su propia casa, que le abran un agujero y que le bajen a un individuo. Lo que miramos es la fe de hijos de Dios. Pero lo más interesante es que ellos van buscando ¿qué? Ellos van buscando sanidad, ¿sí o no? Pero una sanidad física. Ellos han visto que los leprosos, que los ciegos, que los cojos y todo aquel que se acercaba a Jesús sanaba. Y ellos van con el deseo de que este hijo de Dios sea ¿qué? Sea sanado. Pero lo primero que Jesús les dice es que tus pecados, ay hermanos, vente a la iglesia para que Dios te quite esa droga que tenés encima, para que Dios te cure de esos demonios, también les decimos. Lo interesante es que cuando tú lo traes a Jesús, lo que tú piensas que Él necesita, el Señor dice no. Este necesita lo primero. Y lo primero que un hijo de Dios necesita es la salvación, la sanidad del alma. Y si hoy has venido a la casa de Dios es porque tú tienes la necesidad de ser salvado. Y tu sanidad del alma es necesaria. Pero en ese conflicto estaba, y al mismo tiempo, inmediatamente, cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados, hay una reacción. Y es allí donde comienza la situación en nuestra vida. Las reacciones de las voces alrededor nuestro.
Y Jesús reacciona y conoce lo que aquellos hombres están hablando entre sí. Y les dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿No fue Jesús así con nosotros? Llegamos con nuestras cargas, llegamos con nuestra condición de vida, sintiéndonos arrasados por las circunstancias. No solamente nos curó nuestro sentir de culpa, sino que nos ha dado una sanidad física, mental diferente para ver la vida. Ahora tú piensas diferente, ahora tú actúas diferente, ahora tú compartes un evangelio vital que no solamente es un aspecto exterior, sino que es una parte importante, como es la paz interior en tu corazón. El Señor dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y es ahí donde cabe la importancia. Al que cree, todo le es posible. ¿Tú crees? ¿Tú crees que podemos salir esta tarde a un ser humano o a un amigo o a una persona a regalarle una tarjetita de estas? Tal vez tú no vas a poder venir a las 3 de la tarde porque no vi muy entusiasmado de venir a las 3 de la tarde. Pero está bien, vete a pasar tu buen rato. Pero llévate tu tarjetita. Invita a tu compañero de trabajo. Dile, yo quiero ser tu amigo. Tal vez no te voy a llevar en camilla, pero sí te voy a llevar en mi auto. Voy a estar contigo. Tal vez yo estoy pensando que tú necesitas ser sanado físicamente, pero el Señor va a sanar tu vida espiritual. Tal vez durante esta semana sea la bendición más grande que tú vas a poder recibir cuando tú te acerques y camines con Jesús. ¿Creen ustedes que podemos comprometernos? ¿Cuántos de ustedes se quieren poner de pie y recibir de nuevo esta tarjetita, esta invitación para tu amigo? ¿Te quieres poner de pie? Gracias, hermano. Vamos a pedirle a los diáconos que nos ayuden. Yo sé que recibieron una, pero esta es especial. Y al ser especial, esta nos va a ayudar a nosotros a compartir. Una, usted quiere pedir 2, pida 2. Usted quiere pedir 3, pida 3. Pero ponte de pie si así lo deseas. Ponte de pie si en tu corazón está de llevarle una invitación a alguien. Tal vez sea tu jefe de trabajo. En la parte de arriba también tenemos gente que se puso de pie. Tal vez sea tu compañero de trabajo, tal vez sea tu amigo, tal vez sea tu familiar. Quieres una, quieres 2, quieres 3, pero cree en el poder de Dios. Cree en lo que Dios puede hacer. Porque es a través del poder de Dios que podemos alcanzar, que podemos lograr que Dios sea efectivo en nuestra vida. Lleva esa tarjetita. Y si quieres tener mayor motivación, ven a las 3 de la tarde. Aquí estaremos. Juntos nos reuniremos. Juntos estaremos saliendo para compartir, para llevar esta tarjeta de invitación al corazón de aquellos que lo necesitan. Del Señor Jesús, son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes tienes todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes tienes, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes tienes todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes tienes,
Haremos, Señor, nuestra labor. Saldremos a tirar las semillas, Señor. Tú eres el que hace germinar esta semilla. Y permite, Señor, que en esta semana podamos ser, Señor, esos buenos amigos de aquellos que están a nuestro lado, de aquellos que son nuestros vecinos, de aquellos que son nuestra familia. Que juntos, Señor, podamos traerlos para que tú, Señor, no solamente los sanes en su necesidad física, sino que fortalezcas y transformes su vida espiritual. Te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has invitado a dejar nuestras cargas en este lugar. Pero tomaremos tu yugo, Señor. Iremos sembrando por el camino. Y reconocemos, Señor, que cuando tú vengas a cosechar, tendrás una cosecha de bendición y de gloria a tu nombre. Señor, es tu Espíritu quien nos invita. Y te agradecemos por la bendición de tu palabra. Acompáñanos de regreso a casa. Ayúdanos, Señor, al resto del día, a que podamos, Señor, estar cerca de ti a través de tu palabra, a través de la oración y a través de la testificación. Dirígenos esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.